Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo, es real. Pero atención, porque es una ciudad que tiene tantas opciones que también podemos encontrar cosas económicas. Desde actividades, pasando por comidas, alojamientos y shows de Broadway, hay opciones para todos los bolsillos. En este video vamos a estar repasando todos estos precios que les van a servir mucho para su próximo viaje a la Gran Manzana. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. En Manhattan y sus alrededores hay cientos de atracciones que podemos visitar. Algunas más caras y otras más baratas. Te mostramos los precios de las principales y las que muchísima gente suele hacer. El que para nosotros es el mejor mirador de la ciudad es el Summit One Vanderbilt. Aquí no son solo vistas, sino que hay varias actividades para hacer. El valor del ticket es de $44 para adultos y $38 para menores. De 5:30 a 8 en el atardecer, a este ticket hay que sumarle $12 más. Un mirador clásico es el Empire State, el edificio más famoso de New York. El ticket básico tiene un valor de $44. Con este ingresaremos al observatorio del piso 86. Hay otro ticket en donde llegaremos al piso 102 que tiene un valor de $79. El otro clásico ubicado en el Rockefeller Center es el Top of the Rock. El valor del ingreso es de $43, aunque al atardecer ya sube a $61. Lo bueno de este mirador es que tendremos muy cerca el Empire State. Las vistas son muy lindas. Nos quedan dos miradores importantes. El primero, The Edge, está ubicado en el barrio de Hudson Yards y tiene un valor de $34. Hay tickets más premium que llegan a valer más de $100. Por último, nos queda el One World, lugar donde se ubicaban las Torres Gemelas. El ascensor de este es el mejor. El ticket cuesta $54. Seguimos con otras atracciones como son los museos. El ticket para ingresar al MoMA tiene un valor de $30. El Museo Americano de Historia Natural, ideal para ir con chicos, tiene un costo de $30 para los adultos y $18 para los menores. El Museo Metropolitano, ubicado en el Central Park, tiene un ticket de $30. Anteriormente era Pay What You Wish o Pagá lo que quieras, pero eso ahora solo quedó para residentes de Nueva York. Otro museo muy visitado es el del 11S. El ingreso al Memorial tiene un valor de $36. Atención, porque los lunes de 5:30 a 7 p.m. la entrada es gratuita, pero hay que reservar antes. Luego hay otro ticket que incluye un tour que cuesta $56. Muchos de estos tickets y atracciones nosotros las sacamos por Civitatis. Lo bueno es que se consiguen a muy buen precio y casi siempre hay disponibilidad. En la descripción del video les dejamos links con descuentos. Otra gran actividad es ir a ver un partido de la NBA. En Nueva York tenemos dos opciones, ir a ver a los Knicks al Madison Square Garden o a los Brooklyn Nets. Los precios varían bastante dependiendo la instancia y el partido. Por lo general, para los Knicks, un ticket económico puede salir unos $50, aunque en algunos partidos los más baratos no bajan de los $300. En cuanto a los Brooklyn Nets, están un poco menos. En muchos partidos podemos conseguir por tan solo $25. Es cuestión de tener la fecha del viaje y ver qué conviene. Obviamente hay otros deportes. Si queremos ver fútbol americano, tenemos a los New York Jets que juegan en New Jersey. Los tickets más económicos no bajan de los $150. Béisbol es mucho más barato, juegan tantos partidos que se consiguen desde los $10 algunos tickets. Si hablamos de fútbol, el que los estadounidenses llaman soccer, hay dos equipos. New York City FC, que juega en el Bronx, y los New York Red Bulls, que lo hacen en New Jersey. En ambos podemos conseguir tickets desde los $15. Ir a ver un deporte lo recomendamos y mucho, es una experiencia inolvidable. Muchos dicen que si cuando viajamos a Nueva York no vamos a ver un musical de Broadway, no fuimos a Nueva York. Las opciones son casi infinitas, al igual que los precios. Hay que tener en cuenta que muchas obras van cambiando, pero hay clásicos que ya se quedaron para siempre en la Gran Manzana. El Rey León, el musical más conocido, tiene tickets de $150, llegando algunos a los $260.
Hamilton, otra que ya es un clásico, tiene tickets desde $110, aunque son muy difíciles de conseguir porque se agotan muy rápido. Las entradas llegan a los $270. Una más nueva, la obra de la serie de Netflix Stranger Things, tiene valores desde los $90. En Moulin Rouge se pueden conseguir tickets desde $80. Por último, les dejamos grandes ganadoras de los premios Tony de este año. Este dato es sumamente importante porque son obras que están muy de moda y conseguir lugares suele ser muy difícil. Maybe Happy Ending tiene tickets desde $65, pero hay que tener mucha suerte para conseguir. Hay que prepararse para pagar más de $200. Just in Time, otra obra galardonada, tiene tickets desde $126, pero lo mismo, al ser tan premiada se consiguen muy pocos tickets. Por último, nosotros no la recomendamos, pero pueden buscar sobre la New York City Pass. Si van a hacer varias atracciones les puede llegar a convenir. Sale $109 la que incluye 3 atracciones, $154 5 atracciones y $239 las 10 atracciones. Ahora vamos a mostrar algunas excursiones clásicas y sus precios. Como les decíamos, nosotros siempre las sacamos con Civitatis, pero hay muchas agencias que ofrecen estas excursiones y los precios son muy similares. La excursión de contrastes es clásica. Visitaremos los barrios de Queens, el Bronx y Williamsburg durante 4 horas. El valor es de $49. Otra actividad clásica es visitar la ciudad de Washington DC. Acá aclaramos que para nosotros es mucho mejor hacerlo de manera particular en 3 OUs, pero si lo quieren hacer en excursión que nos llevará todo el día tiene un valor de $130. Conoceremos el cementerio de Arlington, la Casa Blanca y todo el National Hall, lo recomendamos mucho. Un paseo en helicóptero por Nueva York tiene un valor de $289. Si queremos ir a la zona de Filadelfia y también la región Amish, nos llevará todo el día y tiene un costo de $135. Un tour nocturno, ideal para conocer la ciudad desde otra perspectiva, sale $55. Un tour de compras por los outlets de los alrededores de Manhattan tiene un costo de $47. Tengan en cuenta que, por ejemplo, a Jersey Gardens pueden ir en bus y sale $11 cada pasaje, pero en un rato hablamos de eso. Por supuesto que algo bueno de una ciudad tan grande como Nueva York es que tiene muchísimos tours gratuitos. Aquí la propina que se suele dejar es de $10 por persona. También les dejamos los links en la descripción para que los tengan. Por último, el famoso bus en el que se pueden bajar y subir todas las veces que quieran por los principales lugares turísticos tiene un valor de $49 por día. Si hablamos de comida en Nueva York, sabemos que hay opciones para todos los bolsillos, desde el famoso slice de pizza hasta restaurantes con varias estrellas Michelin. Vamos a repasar algunos precios. La famosa pizza de $1 ya es muy difícil de encontrar, actualmente está en $1.50. Luego está el clásico hot dog de los carritos de la calle. En nuestra opinión no es muy destacable y es caro, actualmente lo pagaremos $5. Hay food trucks por todos lados, algunos con buenos productos y otros no tanto. Recomendamos, una vez que estamos en el lugar, buscarlo en Google Maps y ver los comentarios que tienen para saber la calidad antes de pedir. Incluso muchos nos muestran los precios. Si queremos comer un hot dog en el famoso Nathan's, que más allá del original que está en Coney Island hay varios carritos por la ciudad, lo pagaremos $6 y en combo con papas y bebida $12. Los de comida halal son una imagen que veremos en toda la ciudad. El plato que incluye una proteína con arroz y verduras está en $10. En Nueva York, los carritos de café son parte integral de la cultura callejera y ofrecen una forma rápida y accesible de disfrutar de una taza de café. Estos pequeños negocios, a menudo propiedad de inmigrantes, son un sello distintivo de la ciudad. Un café puede estar en menos de $3, mientras que una dona no supera los $2. Si la idea es tomar un latte en Starbucks, el valor es de $6 con impuestos incluidos. Este precio suele ser el promedio en los diferentes cafés de la ciudad. Un combo Big Mac en McDonald's está en $14,50, otros combos están en los $18. Un menú de Taco Bell está en los $9. Las casas de comida rápida suelen estar en estos precios. Si vamos por las donas, nuestras preferidas son las de Krispy Kreme, cada una está en un promedio de $2,50. En Dunkin' Donuts están $1 menos.
Una buena forma de ahorrar es comprar comida en supermercados. Whole Food Market tiene sectores con comida preparada de muy buena calidad. Aquí el precio es de entre 10 y 15 dólares por persona. Por supuesto que en cuanto a comidas hay precios para todos los bolsillos, sería imposible mostrarles todos los lugares. Por eso les mostramos estos que son de los más clásicos para que tengan una idea. Stand clear of the closing doors, please. Moverse por Nueva York puede ser complicado, lo bueno es que tenemos el subway que nos lleva prácticamente a cualquier lugar de la ciudad. Olvídense de alquilar auto, no conviene para nada, hay muchísimo tránsito y estacionar es un problema grande. Empezamos entonces por el subway que tiene un valor de $2.90. Lo bueno es que funciona las 24 horas los 365 días del año. En hora pico pasa cada 2 minutos y por la noche la frecuencia es de 10 minutos aproximadamente. Se puede pagar con tarjeta de crédito contactless o bien se puede comprar el pase. Existen también pases semanales a $34. Cuando pagamos con tarjeta, este es el máximo que pagaremos por semana. Los autobuses, aunque no son la mejor opción, pueden ser buenos para ir a ciertas zonas. El valor del billete es de $3.25 y también puede pagarse con tarjeta. Una forma de trasladarse por Nueva York para ir desde Manhattan a barrios como Brooklyn, Williamsburg o para ir al estado vecino de New Jersey es el New York City Ferry. Cada pasaje tiene un valor de $4.50. Por último, hablaremos de los aeropuertos. Nueva York cuenta con 2 aeropuertos, La Guardia y JFK. Y si agregamos el de New Jersey, Newark, donde llegan la mayoría de los vuelos de United, tenemos 3. JFK es el principal. Para llegar al centro de Manhattan podemos tomarnos el AirTrain y luego combinarlo con el subway. En total pagaremos $11.40. Si nos tomamos un Uber, el valor aproximado ya se va a ir a los $100. Un taxi cuesta alrededor de $80. Desde Newark podemos tomar el AirTrain y el tren por un total de $15.50. Hay otras opciones, pero no son las mejores. Si queremos hacer compras en Nueva York hay que saber que es caro. En la Quinta Avenida, por ejemplo, podremos encontrar las tiendas más importantes del mundo. Es verdad que hay algunas ofertas, pero igual los precios son elevados. Lo mismo sucede en la zona del Soho. Aquí también hay marcas conocidas y de diseñador. Lo bueno es que si buscamos algo de alguna marca en particular en New York, lo conseguiremos seguro. Si no está acá, es posible que no exista. Lo bueno es que muy cerca tenemos outlets para disfrutar, eso sí, perderemos prácticamente todo el día. El más cercano es Jersey Gardens. Para esto hay que ir a la estación de buses Port Authority y tomar el bus 111. El costo es de $22 ida y vuelta y tarda unos 40 minutos en llegar. Aquí encontraremos muchas tiendas y a muy buen precio. También está Empire Outlets, en Coney Island. Aquí podremos llegar de manera gratuita tomando el ferry. Incluso tendremos unas vistas espectaculares de Manhattan y de la Estatua de la Libertad. Lo malo es que no hay tantas marcas, aunque los precios son muy buenos. Por último, más lejano está Woodbury Common Outlets, ubicado en Central Valley, también en el estado de Nueva York, pero a 53 millas, a 1 hora y media de Manhattan aproximadamente. Para esto hay que tomar también en Port Authority el Shortline Hudson Bus. El valor es de $23 por tramo. Este outlet tiene marcas más premium y es al aire libre. No recomendamos ir en época invernal. Si hablamos del valor del alojamiento sabemos que es muy caro, especialmente si la idea es alojarse en Manhattan. A medida que nos vamos alejando puede ser un poco más económico. Eso igual obviamente va a depender de la época en la que viajemos, si es fin de semana, si hay algún evento en la ciudad o muchos factores más. Para que tengan una idea, si nos vamos a alojar en Manhattan, un hotel 3 estrellas en base doble tiene un valor aproximado de $200 la noche. Si vamos a un hostel en habitación compartida, el valor es de $100 la noche. Ya si vamos uno de mayor categoría, la noche puede llegar a los $500 o más. New York es una de las ciudades más visitadas del mundo, por lo tanto las opciones de alojamiento son casi infinitas. Si quieren ahorrar, una recomendación puede ser no alojarse en Manhattan. Jersey City puede ser una buena opción. Estaremos a 15 minutos de la isla y los alojamientos son baratos. Además, la zona es muy segura y tenemos el PATH, que es una especie de metro que nos conecta rápidamente. Por supuesto que las opciones de comida, excursiones, actividades, alojamiento y transporte son muchísimas en Nueva York. Es una ciudad que recibe más de 60 millones de visitantes al año y eso hace que haya opciones para todos los bolsillos.
En este video intentamos mostrar lo principal para que puedan tener una idea si están por viajar a la Gran Manzana. Esperamos que les sirva el video. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Nos vemos la próxima semana. And that's facts. Only I can make a change.